Medellín hoy es 20 de diciembre del año 2022 y no tiene presupuesto. Medellín no sabe cuál va a ser su presupuesto para el año 2023. Y todo el afán y todo lo que muestran acá y todas las cifras que nos dan tienen una gran contradicción frente a la práctica, porque ni siquiera presentaron el presupuesto para el año 2023 en los tiempos que son, y esa puede ser una de las razones por las cuales hoy no exista presupuesto, porque a pesar de todo amenazaron que se acaban las sesiones ordinarias que se prorrogaron y que inmediatamente tendríamos un presupuesto, y hoy reitero, no existe un decreto publicado oficial, que de hecho tiene número de radicado, pero ni siquiera ha sido firmado por Daniel Quintero. Es muy diciente también, reitero, de la desidia, del desinterés de este gobierno por Medellín. Entonces Medellín no tiene presupuesto y vamos a buscar razones para ello. Una puede ser la razón jurídica, que como se presentó extemporáneamente no se sepa si se tiene que decir por decreto o expedir por decreto el de 2022 o el proyecto de acuerdo de 2023. El 107 pues ese malhadado proyecto de acuerdo. Pero queremos mostrar algo, por favor, si me pueden poner una presentación muy breve de por qué Medellín no tiene presupuesto. Y vea esta razón muy sencilla. Siguiente, por favor. El proyecto de acuerdo 107 de 2022, páginas 18 y 19, decía que las transferencias que iba a entregar EPM al municipio de Medellín durante el año 2023 iban a ser de 2 billones de pesos. Ahí están. Excedentes financieros de empresas industriales y comerciales del Estado, página 18, y se ve excedentes financieros EPM ordinarios, 1.090.000 millones, y excedentes financieros EPM adicionales, 909.000 millones de pesos. Sumados, 2 billones de pesos. Además, la cifra fue redondeada, pues 2 billones, ni siquiera técnicamente establecida, 2 billones de pesos. Y eso supuestamente componían los 7.5 billones de pesos que se presentaban en el proyecto de acuerdo 107. ¿Qué pasa en la realidad? Esto es un tema muy importante, porque nos salieron la semana pasada que con un tema de UNE, que es que la valorización de UNE, que la valoraron actualizada, entonces que va a haber menos transferencias. Y vamos a mostrar esto. Siguiente, por favor. Aquí sí ven los temas importantes. Lo primero, una presentación que nos hizo aquí EPM durante el debate de la oposición. Miren este dato que es muy diciente. El resultado a octubre de 2022 muestra que EPM tenía... Sí, anterior, por favor. Para que veamos esto. No, anterior, la anterior. EPM, ¿por qué EPM no va a cumplir con los 2 billones de pesos? O al menos los que dijo la alcaldía que iba a transferir EPM a la alcaldía. Y aquí viene muy claro, en octubre de 2022 nos dice claramente que el resultado esperado para ese momento está cumpliendo el 72% de lo esperado. ¿Qué significa? Que EPM está esperando para octubre acumulado 3 billones de pesos de utilidades, 3 billones redondeados, y que cumplió apenas el 72%, es decir, 2.1 billones de pesos, 2.16 billones de pesos, que todo estaba cumpliendo, es decir, los ingresos cumplió al 116%, los costos y gastos cumplió al 108%, el EBITDA cumplió al 129%, pero el resultado, que es de donde salen los recursos para las transferencias al municipio de Medellín, de EPM, no del grupo EPM, sino de EPM, como lo conocen como casa matriz, está cumpliendo al 72%. Es decir, entre el EBITDA y el resultado, que el EBITDA cumplió casi al 130% del EBITDA, el resultado es muy inferior al esperado. Desde octubre, esto es muy importante, y aquí nos dio por la vicepresidenta financiera sin pena, nos dijo que es que habían revaluado UNE, no, desde octubre ya sabían que no iban a cumplir con los 2 billones de pesos. Reitero, si en octubre los resultados iban a ser de 3 billones de pesos y ya hoy en el 72%, es decir, 2.16 billones de pesos, era imposible cumplir con el resultado esperado, porque para que hubiera 2 billones de pesos de transferencias, tenía que haber un resultado de 3.6 billones de pesos, es decir, en 2 meses, entre noviembre y diciembre, no iban a ser adicionales al resultado 1.5 billones de pesos. Ya lo sabía EPM desde octubre que no iban a cumplir con los 2 billones de pesos, a pesar de que presentaron un proyecto de acuerdo con 2 billones de pesos de transferencias. Entonces yo no sé quién nos dijo mentiras, porque vamos a la siguiente. Aquí sí ven un punto importante.
Aquí alguien nos está diciendo mentiras, EPM o la Alcaldía de Medellín. ¿Por qué? Y aquí vemos este plan financiero presentado por EPM desde el año anterior. Decía que el presupuesto de utilidades, va bien, durante este año, que el presupuesto de utilidades de 2022 había sido de 1.85 billones de pesos. Ahí están los excedentes ordinarios y extraordinarios sumados. Y decía EPM que el proyectado para el año 2023 iba a ser, es decir, que son las utilidades que se generaron durante 2022, eran 1.64 billones de pesos. Esto es muy importante. ¿Cómo es posible que EPM en sus planes financieros diga que vamos a tener transferencias de EPM a Medellín para el año 2023 de 1.64 billones de pesos? El presupuesto se hace con 2 billones de pesos. Como no les cuadraron las cifras, salieron con la semana pasada que es que habían revalorizado UNE, sin ninguna valoración, sin ningún sustento, simplemente con una frase ahí sacada del sombrero para no cumplirle a Medellín. Entonces la pregunta es, ¿cuánto va a ser el presupuesto en Medellín? No tenemos hoy presupuesto y es porque no tienen plata para sustentar el presupuesto. Si dicen que es 2 billones de pesos, nos están diciendo mentiras, porque ni lo iban a cumplir de acuerdo con el plan financiero que EPM había presentado, ni con los resultados reales de EPM durante el año 2022, que ya vimos que en octubre, insisto, estaban al cumplimiento del 72% de las utilidades, es decir, para octubre deberían ir en 3 billones de pesos las utilidades acumuladas, y no eran así, iban en 2.16 billones de pesos. Es una demostración clara de otra mentira más que nos están diciendo. Medellín no tiene presupuesto hoy, no hay decreto de presupuesto. Supuestamente se debió haber expedido desde el 10 de diciembre y no sabemos qué pasó. Al margen de eso, de la discusión sobre si es temporáneo o extemporánea la presentación, que nosotros consideramos que siempre hemos considerado que ha sido extemporáneo y que se debería acoger por decreto el presupuesto del año inmediatamente anterior, es decir, el año 2022, y no el proyecto de acuerdo, creo que no sé si es lo que pretende este gobierno, no tienen cómo sustentarlo financieramente. Se les perdieron la bobadita de 360.000 millones de pesos en este momento, que están intentando justificar con mentiras, con una valoración de UNE de la cual no tienen sustento. Así que los ciudadanos de Medellín, queremos decir a los medios de comunicación que le pongan mucho ojo a esto, pues los órganos de control, si algún día de pronto se posesionan, que le pongan ojo a esto, porque no sabemos ni cuánto es la plata, ni de cuál es su sustento, ni cuáles son sus fuentes. Medellín no va a tener 7.5 billones de pesos para el otro año, aunque le hiciera adiciones presupuestales, porque EPM no va a entregar los 2 billones que nos mostraron en el presupuesto. Si lo acoge el gobierno, esos 2 billones de pesos no tienen cómo presentarlo. Después habrá seguramente reducciones presupuestales, no sabemos de dónde. Aquí hay mucho por explicar, mucho por preguntar. Lamentablemente aquí no está el señor secretario de Hacienda, que ojalá nos pudiera dar un poco de pinceladas al respecto, pero lo que sí es claro es que los 7.5 billones de pesos no van a existir para el año 2023, aunque hagan posibles adiciones presupuestales posteriores, no tienen cómo sustentarlas, entre otras porque EPM no va a dar los resultados y ya estaba cantado que no va a dar los resultados que estaban esperando desde el principio de año. Gracias, señor presidente.